Buen día, profe. Profe, buen día. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Viendo los que quedaban en la sala. Bueno, ¿han visto que prorrogamos la fecha hasta el viernes para la entrega de los trabajos? Sí, profe. Bueno. Sí, claro. Sí. No, tienen que usar, fíjate que cuando hicimos el desarrollo hay una ecuación más corta, que es la que se utiliza para las fuentes de luz de longitud finita, que son los tubos fluorescentes. En donde tenés que utilizar, sí. Ujú. Sí, el de la lámpara. ¿Mm? Profe, una consulta, partiendo de esa misma duda. Con esa fórmula nosotros tenemos el flujo dividido 925, obtenemos lo que sería la I. Ujú. Entonces no tendríamos que entrar al gráfico para obtenerla. No, Ah, no haría falta usar los gráficos con esas luminarias. claro. Y después, cuando calculamos las E, las iluminancias, tenemos que usar la fórmula esa que era pi por... O Sí, usamos... vas a tener que usar esa fórmula. Perfecto, profe. Muchas gracias. Por nada. Bueno. Una pregunta, profe, disculpe que lo interrumpa. Dale, decime, Manuel. Si el punto por punto nos arroja, seguramente ya lo explico, pero si el punto por punto nos arroja valores diferentes al lumen y tenemos que cambiar cosas, ¿volvemos a cambiar el lumen o simplemente especificamos en el trabajo de que nos quedamos con los valores del punto por punto, digamos? No, o sea, si el punto por punto, a ver, si los dos te verifican, obviamente no te van a dar nunca te van a dar iguales. Sí, pero si los dos te verifican, está ok. El problema es que si vos lo hiciste por lumen, te verificó, y lo haces por punto y no te verifica. Entonces, si vos necesitas cambiar cosas para que te verifique el punto por punto, vas a tener que rehacer el método de lumen. Perfecto, ese era lo duda. Gracias. Profe, una consulta. Decime. Si cuando nosotros calculamos la distancia entre luminarias al principio y no nos verifica la distancia máxima que se pueden colocar, ¿estaría bien agregar, por ejemplo, si nos dieron 3 luminarias por 5, estaría bien poner 4 luminarias por 6? O sea, agregas otra fila. Claro, en los dos lados, porque los dos lados no verificaba la distancia. Sí, no hay problema. Gracias. No hay problema. Profe, disculpe. Decime, Facundo. También con lo que había dicho el compañero de si el punto por punto no me verifica en alguno de los puntos. Y tengo en cuenta las otras dos fuentes de luz extra. Cuando calcule la uniformidad, uso el cálculo, digamos, para contando las dos fuentes de luz extra para todos los puntos, ¿correcto? Correcto. Entonces la uniformidad, digamos, no cambiaría. Solamente No, lo que aumentaría pasa el valor. es que la uniformidad, o sea, cuando vos calcules la uniformidad, le vas a calcular con
el nivel de iluminación que vos determinaste que tenía con el aporte de las luminarias extras. Claro, claro, perfecto. ¿Mm? ¿Alguna otra más, chicos? Antes que empecemos a ver, continuemos viendo lo que estábamos charlando en la clase pasada de fuerza motriz. Pues yo tengo una. Con Decime, respecto Camilo. a las luminarias de emergencia, ¿eso hay que considerarlas también? Sí. No, simplemente con lo que es iluminar es en el plano colocar, indicar dónde estarían puestas, nada más, no vamos a hacer ningún cálculo ni nada. Simplemente es indicarlas en el plano que tuvimos en cuenta que va a haber una iluminación de emergencia, pero no vamos a hacer ningún cálculo ni le vamos a suponer que son autónomos, no vamos a hacer ninguna instalación ni nada de todo eso. Gracias. Simplemente O sea, mencionarlos, nada más. lo mismo que con el tablero. Y en el tablero indicamos la potencia, pero no hacemos... La potencia y la ubicación, nada más. Profe, ¿no es necesario poner cómo va a ser la conexión de las lámparas en los tableros? Ya que vamos a tener 2 tableros en la zona de producción 1. Sí, o sea, desde cada tablero ustedes van a tirar desde donde los van a alimentar, nada más. O sea, van a indicar cuál es el camino de conexión que tienen desde ese tablero a todas esas luminarias que alimenta ese tablero. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Nada más que eso. Profe, una última consulta con respecto a las lámparas tubulares, justo se me ocurrió. ¿La distancia de separación entre estas lámparas sería la distancia entre extremo y extremo o el centro y el centro? O sea, para hacer el cálculo, digamos, la distancia Exacto. entre ellas. Exactamente. Entre el centro y el centro. Perfecto, muchas gracias. Disculpe, profe, con esto de la luz de emergencia, ¿habría que usar una fuente de luz grande de emergencia o se pondría, no sé, LED en fila o algo en No, específico? Facundo, lo que hay que hacer es, en ese caso, es poner varias fuentes que son autónomas, indicando o sobre los lugares que son de salida, las vías de escape, cerca de los tableros. Vos pensalo con el criterio de que vos necesitas evacuar gente, suponiendo un cero tensión en plena noche, donde no tenés nada de aporte de iluminación exterior ni nada. Entonces, vos necesitas evacuar gente. Entonces, vos lo que indicás son las salidas, los lugares o las vías de escape, los lugares donde a lo mejor necesitas manipular un tablero, y no mucho más que eso. Es decir, vas a tener que colocar varias fuentes. Y después, bueno, de acuerdo a tus criterios, las puedes colocar cada 5 metros, cada 10 metros. No vamos a hacer un cálculo de nivel de iluminación para determinar qué distancia debe tener una de otra. Simplemente ese criterio tomar. Perfecto, perfecto. Y lo último es si hace falta también un tablero general con la suma de las potencias activas de los tableros seccionales o no. No. Son todos tableros seccionales de iluminación, que esas van a ser cargas que las vamos a considerar en nuestro próximo trabajo de fuerza motriz. Perfecto, gracias. Bueno, gente, les voy a compartir entonces el PowerPoint de la parte de fuerza motriz. Georgina, no sé, ahí veo un mensaje como que hay una amiga, pero no tengo a nadie en la sala de espera, no sé si ya habrá ingresado. No, profe, ya está. Ah, ok, perfecto. Bueno. Gracias. No, por favor. Bueno, chicos, la semana pasada habíamos empezado a compartir y a ver algunos conceptos relacionados a lo que era nuestro trabajo de fuerza motriz. Habíamos estado analizando las distintas formas en las cuales, o los distintos criterios que podíamos tener en base a las formas de alimentación que podía llegar a tener nuestra planta. En eso habíamos, por lo menos creo que entendido, quedó de acuerdo que dependiendo de las potencias instaladas, dependiendo de las características eléctricas que tuviese nuestra planta, es que nosotros podemos acceder o vamos a tener que comprar energía en distintos niveles de tensión.
básicamente eso cubría dos aspectos. Un aspecto técnico, que si la potencia que demandaba nuestra planta era muy grande, las corrientes, si compráramos en un nivel de baja tensión, las corrientes serían realmente muy elevadas y muy difíciles de manejar, por lo tanto, necesitábamos comprar en un nivel de tensión mayor. Y eso también traía aparejado una cuestión económica. La cuestión económica era que las instalaciones que íbamos a operar iban a ser instalaciones un poco más riesgosas, más complejas, no sé si más complejas, pero más riesgosas. Y la tarifa que accedíamos sí era una tarifa más económica, más barata. Entonces, dependiendo si nosotros éramos una industria pequeña o una industria más grande, podíamos ir pensando a lo mejor en no comprar en los niveles de baja tensión y comprar en un nivel de media tensión. No sé si lo habíamos dicho, pero más o menos, dependiendo de cada distribuidora, comercialmente se acepta que a partir de una demanda superior a los 200 kilovatios, ya es una empresa que puede solicitar la compra en el nivel de media tensión y puede dejar de hacerlo en el de baja. Pero como les digo, esta es una cuestión que cada empresa debe considerar, analizar y solicitarlo a la distribuidora. Y la distribuidora después es la que determina si accede a este tipo de pedido. Ahora vamos a empezar a charlar y ver un poquito a través de diagramas unifilares cómo son los esquemas de alimentación y distribución que nosotros podríamos llegar a tener, yendo de algo muy simple hasta algo un poco más complejo. Estos diagramas unifilares después en el trabajo tienen que estar representados, ya que es una esquematización de cómo va a ser la instalación eléctrica de nuestra planta. Este esquema que tienen acá es muy simple, es de una empresa que compra en el nivel de baja tensión. Acá está representado lo que es la medición, el aporte de energía desde la red pública, esta es la barra de baja tensión, y acá tenemos la barra ya desde alimentación de la planta. Una vez que es medido, tenemos un tablero principal donde se alimentan las distintas líneas, los distintos sectores que puede llegar a tener la planta, cada uno con su correspondiente protección. Un sistema o un esquema un poco más complejo es cuando ya se accede a la compra en el nivel de media tensión. Nosotros se puede llegar a tener el aporte de varios alimentadores para tener una seguridad de que si hay algún alimentador que por algún motivo queda fuera de servicio, se tiene un segundo alimentador. Esto es parte de la red operada por la distribuidora, no por el usuario, pero hay algún tipo de consumo que necesita tener una seguridad, un mayor nivel de confiabilidad del suministro. Entonces muchas veces se pactan con las distribuidoras y se realiza algún tipo de inversión en la instalación de la distribuidora para tener un segundo punto de aporte. Y después internamente, bueno, en este caso se compra el nivel de media tensión. Fíjense, hay dos transformadores, no están colocados en la parte secundaria en paralelo, sí están tomando sobre una misma barra de media tensión, y cada uno de ellos aporta después a un sistema independiente de la planta. Un sistema un poco más complejo es como este que tienen indicado acá, ya son para grandes instalaciones, donde no solamente puede tener una mayor seguridad desde la alimentación, sino que muchas veces se utilizan generadores para aportar sobre las barras, sea las barras de media tensión como están indicadas acá, o podría llegar a ser sobre las barras de baja tensión. El hecho de tener un generador aportando sobre la barra implica un respaldo en caso de cero tensión desde el exterior. Hay muchos sistemas productivos que tener un cero tensión o quedarse sin energía puede implicar grandes perjuicios, porque a lo mejor todo el producto que están elaborando lo tienen que descartar, volver a realizar, una vez con la energía, recomenzar el proceso. A lo mejor la mano de obra que tienen es muy cara y tenerla parada significa un perjuicio muy grande. Imagínense, a lo mejor
alguna empresa que tenga una cámara y frigorífica, debe mantener un determinado nivel de frío, y si pasa una determinada cantidad de tiempo, puede ser que todos esos productos que están ahí almacenados haya que descartarlos. Entonces, el costo o las pérdidas pueden llegar a ser demasiado importantes. Por eso que es otra cosa que tienen que considerar. Si bien ustedes en la planta no saben qué se produce, pero bueno, es una cuestión que ustedes como grupo la pueden discutir y pueden tomar decisiones y decir, bueno, nosotros le vamos a agregar a nuestra planta un grupo de respaldo. Ese grupo de respaldo puede cubrir toda la potencia de la planta, o bien puede cubrir solamente la parte de la potencia crítica, es decir, lo que yo necesito, que sí o sí tenga permanentemente energía. Tengan en cuenta que estos grupos son costosos, tienen un mantenimiento periódico, porque uno necesita que siempre estén disponibles, y a lo mejor puede pasar mucho tiempo y nosotros no necesitarlos. Si uno no les hace el mantenimiento cuando lo necesitemos, a lo mejor puede ser que no estén disponibles, puede ser que falle. Entonces, son grupos costosos, necesitan un mantenimiento periódico. Entonces, invertir por invertir y poner un grupo si no es necesario, o poner un grupo de potencia a lo mejor que no es necesaria, a veces no tiene demasiado sentido. Hay esquemas como este que tienen indicado acá, que se pueden aplicar a parques industriales, donde son esquemas cerrados, donde nosotros tenemos una conexión, una especie de anillo, en donde el sistema es más complejo de operar, pero brinda mayor confiabilidad, ya que cualquier falla que pueda haber en el sistema puede ser solucionada con el aporte de energía en sentidos contrarios. También pueden llegar a tener el aporte de varios alimentadores, varios grupos de generación propios. Entonces, en instalaciones que el sistema requiere cada vez más confiabilidad, generalmente se va volviendo más complejo de operar, se va volviendo más sofisticado, y hace que en caso de fallas, sean externas o internas, siempre se cuente con distintos niveles de respaldo, ¿no? Entonces es muy difícil que nos quedemos sin energía en un sistema como este. En lo que hace eso eran los sistemas, y en lo que hace a las estaciones transformadoras, nosotros ya vimos el año pasado, y estuvimos creo que charlando bastante, cuando hablamos de la confiabilidad que me empieza a brindar cuando yo utilizo esquemas de transformadores en paralelo. En la rama industrial es muy común utilizarlo, pero eso va a ser siempre y cuando la instalación que están alimentando justifique. Fíjense que estoy haciendo bastante hincapié en la cuestión económica, porque nosotros podemos prever instalaciones seguras, pero todo eso hace que nuestra instalación se vaya volviendo más costosa. Y eso siempre terminamos haciendo una cuenta y viendo si realmente es necesario o no. Este esquema de subestación que tienen ahí planteado es un esquema, el más simple, en donde la energía va siempre a pasar por una misma máquina, y en caso que esa máquina sufra algún tipo de fallo o no, bueno, nosotros nos podemos llegar a quedar sin energía. Quizás este esquema va a ser un esquema en donde la compra de potencia es muy baja, quizás ese transformador ni siquiera sea de la empresa, de la empresa, sino que es de la distribuidora, o sea que la medición se va a hacer acá sobre la barra de baja, y todo esto es parte de la instalación de la distribuidora. A lo mejor empresas un poquito más importantes puede ser que compren en este nivel de media tensión y tengan un esquema simple como este con una sola máquina. Bueno, será porque en este caso a lo mejor no es tan necesario ni es tan importante mantener el suministro en caso de que se produzca algún tipo de falla, o bien en el caso que tengamos que hacer alguna operación de mantenimiento sobre la máquina. Esquemas más complejos son estos que nosotros ya estuvimos viendo, de poner transformadores en paralelo. Y recuerden esto, el hecho de utilizar transformadores en paralelo no siempre es porque tengamos que ampliar una potencia de transformación, sino básicamente, la cuestión
más recurrente de utilizar transformadores en paralelo tiene que ver con la necesidad de dar confiabilidad al aporte de energía al suministro. Necesitamos que si alguno de ellos falla, el otro sea capaz de tomar la carga para alimentar el suministro que se encuentra aguas abajo. Eso es lo que nosotros definíamos y caracterizamos como reserva, donde hablamos que si las dos máquinas están trabajando al 50%, quiere decir que tenemos una reserva del 100% de la capacidad de transformación. Entonces, en caso de falla de una, la otra es capaz de tomar toda la carga y seguir alimentando el suministro. Si optáramos por una reserva fría, puede ser que tengamos la disponibilidad, tengamos toda la instalación vinculada, para que en caso de que necesitáramos, bueno, cuando falla uno, directamente conectamos el otro. Pasaría por un cero tensión, el punto de alimentación, pero sería muy rápido la reposición del servicio. En caso de no tener la doble instalación y el otro transformador tenerlo guardado en el almacén, bueno, el tiempo que va a durar el corte de suministro va a ser el tiempo que nosotros necesitemos de reemplazo de un transformador por otro. Siempre se llega a la misma encrucijada, a una cuestión de dinero. Cuando se justifican las inversiones, bueno, nosotros hacemos las inversiones para tener una confiabilidad elevada y que en caso de producirse una falla, nuestras cargas no se enteren de que se produzca una falla en mi instalación. Tengo algún elemento que fue capaz de tomar esa carga y seguir aportándola. En caso de instalaciones más sencillas o instalaciones que no requieran ese grado de continuidad, bueno, podemos tomarnos la libertad de tener instalaciones más económicas y admitir algunos tiempos sin suministro. Profe, una pregunta. Sí. Eso de admitir algunos tiempos sin suministro sería, o sea, no tener comprado el segundo transformador, o siempre hay que tener sí o sí comprado el otro transformador, no importa si lo tenés en frío o en... No, vos podés decidir no comprar el segundo transformador, tener una sola máquina, y bueno, después, digamos que te arriesgás a que en caso que suponete que vos estás comprando el nivel de media tensión, que el transformador es tuyo. Si vos compras en el nivel de baja tensión, el transformador es la distribuidora y es un problema de la distribuidora, no es un problema tuyo. La distribuidora es quien debe, en caso que falle, cambiarlo, arreglarlo, lo que diablo sea. ¿Está bien? Está claro eso, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo compro en el nivel de media tensión, ahí es donde yo tengo que empezar a ver qué hago. Tengo una segunda máquina de repuesto, tengo una segunda máquina conectada en paralelo, en reserva caliente. ¿Cómo hago? ¿La tengo guardada? Esas son las decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, si uno, puede ser que a lo mejor tu empresa, vos tengas un solo transformador y decidas tener un solo transformador y un grupo electrógeno. De manera que si ese transformador llega a fallar por lo que sea, bueno, vos podés vincular tu red a tu grupo electrógeno y con él vas a generar hasta tanto vos puedas reparar el transformador. ¿Bien? De esa manera a lo mejor vos estarías cubierto si también se produce un corte de energía desde el exterior, desde la empresa distribuidora. O bien podrías tener tu grupo electrógeno y aparte un segundo transformador, de manera que si falla ese transformador vos no tengas que tener ese grupo de respaldo, no tengas que poner en marcha ese grupo de respaldo, que siempre obviamente es más costoso generar energía que comprarla desde la red. ¿Está respondido? Sí, gracias. Fíjense este esquema con respecto al de recién, es un esquema en donde la alimentación es un sistema de barra partida. Fíjense, el de recién, sobre la barra de alimentación, nosotros tenemos todas las vinculaciones. Si tenemos que hacer mantenimiento sobre la barra de alimentación, todas las conexiones que están dependiendo de ellas quedan sin energía. O las debemos desenergizar. Con un esquema de barra partida, el sistema se vuelve más confiable, ya que si nosotros tenemos que operar la barra de baja tensión, lo que hacemos es abrir estos interruptores y podemos realizar el mantenimiento sobre este conjunto de barras. Y si lo tuviésemos que hacer
de este, bueno, la maniobra es inversa, hay que abrir este interruptor y este, es decir que particionando la barra nosotros podemos trabajar en alguno de ellos lados. El sistema obviamente que es más confiable, pero va a ser más costoso y a veces es un poco complejo este interruptor programarlo o hacerlo selectivo con respecto a los interruptores que van a tener de aporte cada transformador. Ya que por aquí van a estar pasando corrientes en una dirección o en otra dirección dependiendo de cómo se esté operando el sistema de la barra. Nosotros los transformadores los podemos tener ubicados todos en un mismo lugar y desde allí alimentar a las distintas cargas de nuestra planta industrial. Esos sistemas son los que nosotros denominamos centralizados. Tenemos todas las transformaciones ubicadas en un solo punto. En general, para lo que son las plantas industriales y demás, eso es lo más común y seguramente es lo que ustedes, en caso que recurran a estaciones transformadoras para poder alimentar sus cargas, van a hacer. En plantas muy grandes, en donde tenemos una dispersión y distancias grandes de alimentación, se pueden utilizar sistemas descentralizados, es decir, vamos a tener varias estaciones transformadoras en distintos lugares para alimentar a nuestras cargas. Es decir, que nos vamos a acercar con las redes de media tensión hasta determinado punto, hacemos la transformación y desde allí alimentamos el sistema de baja tensión. Tengan en cuenta que si las distancias son muy grandes, nosotros cuando hagamos los cálculos, siempre tenemos que tener en cuenta los niveles de caída de tensión que tenemos. Entonces, a medida que nos vayamos alejando con nuestras cargas, nosotros, si las queremos alimentar en el nivel de baja tensión, bueno, vamos a tener algunas limitaciones. No nos podemos ir a una distancia demasiado grande. Para una planta como la que ustedes tienen y demás, entiendo que el sistema que van a utilizar es un sistema centralizado, donde van a hacer en un lugar la transformación, y desde allí van a alimentar a un tablero principal, y desde allí van a alimentar a los distintos tableros seccionales que van a terminar dándole forma a su trabajo de fuerza motriz en la planta que tienen para realizar. En las alimentaciones industriales, en general, la mayoría van a ser de tipo radial. Es decir, vamos a ir desde nuestros tableros, desde nuestro tablero principal a nuestros tableros seccionales, y de tableros seccionales a las cargas. Es muy difícil que utilicemos algún sistema anillado, ya que eso más que nada se reserva para otro tipo de instalaciones. Nosotros la distribución que vamos a hacer es siempre con la linealidad, es decir, siempre la energía va a ir en un determinado sentido. Sí, es importante para que sea confiable, ya que no vamos a tener sistemas en anillo, sí es importante en los puntos críticos de mi instalación contar con algún conductor de reserva. Entonces, ustedes, ya un ratito después cuando hablemos de cables, pueden utilizar cables unipolares o multipolares. El tema es que lo importante, independientemente del tipo de cable que yo seleccione, es que siempre tenga la posibilidad de que en caso que falle alguno de estos conductores, yo tener inmediatamente uno de reserva. De manera que yo energizo ese conductor de reserva, y el que falló, bueno, después tengo el tiempo suficiente para poder repararlo y dejarlo en condiciones operativas. Entonces, nuestros sistemas, por lo menos en lo que es a nivel industrial, van a ser todos sistemas de tipo radial. Sistemas en anillo no vamos a utilizar, a no ser que estemos hablando de una mega planta en donde podamos hacer a lo mejor algún sistema de distribución en media tensión, donde vamos con un sistema descentralizado de subestaciones, vamos alimentando a cada una de ellas, y cada una de ellas alimenta a lo mejor alguna nave. No es el caso con el que ustedes van a tener que trabajar por lo menos. ¿Voy claro hasta acá? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Las instalaciones internas, otra decisión que van a tener que tomar ustedes. ¿Cómo las van a hacer?
Quizás la instalación sobre bandejas sea la instalación más común, una de las más utilizadas, es muy versátil, es muy simple, es de fácil instalación, la podemos, en caso que tengamos que modificar algún layout de la planta, la podemos modificar. En general, bueno, esas bandejas son de metal, de distinto tipo escalera, perforada, bueno, dependiendo de cómo nosotros la queremos realizar, bueno, nos vamos a encontrar con una variedad bastante amplia. Al ser metálicas, tienen que tener conexión de puesta a tierra, tienen que tener un tratamiento superficial, y uno de los problemas que muchas veces tienen que son tan fácil de acceder, son tan prácticas que muchas veces uno cuando planifica la instalación, bueno, la hace como corresponde, coloca los conductores que corresponden, y después en el tiempo empieza a anular circuitos, empieza a agregar otros, y muchas veces después tenemos una bandeja con una cantidad extremadamente importante de cables y no sabemos esos cables para qué sirven o qué circuito alimentan, ya que el acceso es tan sencillo y tan fácil que nos tienta a veces a cometer ese tipo de errores. Otras instalaciones que pueden llegar a utilizar son las subterráneas. En general, ustedes pueden llegar a echar mano a este tipo de instalación para vincular la estación transformadora con su tablero principal, o su tablero principal y algunos de los tableros seccionales. En general, la instalación subterránea es una instalación que es segura, es costosa con respecto al tema de la instalación, y tiene el problema que en caso de falla, los tiempos para acceder al lugar de la falla, para detectar el lugar de la falla y demás, son más altos que si yo tengo la posibilidad de tener el cable descubierto como una instalación en bandeja. Entonces, la instalación subterránea, por lo menos para lo que nosotros tenemos que hacer a nivel industrial, puede estar circunscrita justamente a este punto, es decir, desde el punto de alimentación, desde la estación transformadora hasta su tablero principal, y no mucho más. Sí es tremendamente importante el hecho de que se plantee una instalación subterránea, es tener su conductor de reserva. Como recién les decía, si van a utilizar conductores unipolares, bueno, con un solo conductor más es suficiente para tener reserva, ya que si falla uno de ellos yo tengo un conductor para reemplazar. Si tenemos conductores multipolares, es decir, un tetrapolar o un tripolar, lo que sea, yo debo tener otro conductor exactamente igual para tenerlo de reserva. De manera que si llega a fallar, bueno, yo tengo la posibilidad de seguir alimentando, ya que si es un conductor multipolar, yo debo sí o sí, cuando lo reparo, dejarlo sin energía para poder acceder y realizar el empalme, la corrección que tenga que hacer sobre ese conductor que falló. Entonces, si plantean instalaciones subterráneas, la condición de reserva es casi imperiosa, no hay mucha manera de escaparse. Otras formas que podemos encontrar de instalación son a través de canalizaciones, es decir, tender los conductores dentro de caños. Nosotros instalamos los caños, colocamos a una determinada distancia cámaras de inspección, y desde allí nosotros hacemos el tendido y vamos colocando todos nuestros conductores dentro de los caños. No es otra de las instalaciones muy utilizadas en la parte de industria, pero la podemos llegar a encontrar. Y también la otra forma es a través de canales o zanjas, en donde nosotros podemos tener tendidos los conductores directamente dentro de la zanja, o bien podríamos tener soportes en las paredes de la zanja y ir tendiendo los conductores sobre esos soportes que se colocan en las paredes de los canales o zanjas. Estas zanjas tienen una tapa y nosotros lo que hacemos es simplemente, en el caso de necesitar acceder para hacer algún tipo de mantenimiento, sacar esa tapa y podemos acceder directamente a ese canal. Esta instalación obviamente que tiene toda una cuestión civil, que es la construcción de esta zanja, las tapas y demás, que la hacen bastante costosa. Es muy práctica, es un poco más rígida que la instalación en bandejas,
pero es muy sencilla de operar y en caso de necesitar hacer mantenimiento, es muy fácil acceder a los conductores para hacer mantenimiento. Y muchas veces nosotros podríamos estar compartiendo esa zanja, a lo mejor, para no solamente conductores de potencia, sino también a veces conductores de señales. Entonces, a veces se vuelve práctica con esa multiplicidad de usos. Bueno, con respecto a los tableros, nosotros vamos a tener un primer tablero en nuestro sistema que no lo vamos a operar, que es la parte de medición. Si vamos viendo desde el circuito, desde que ingresa la energía hasta donde nosotros la vamos a considerar, vamos a tener un primer tablero donde se va a hacer la medición. Después va a haber otros tableros, que va a ser nuestro tablero principal, donde vamos a tener elementos de protección y de maniobra. Y después vamos a ir a nuestros tableros seccionales. Ahí tienen una serie de puntos que son con respecto a la selección y a cómo debo elegir un tablero, desde las cuestiones de seguridad hasta las cuestiones operativas. Más que nada lo que a nosotros nos interesa en este trabajo, si ustedes van a hacer una selección, van a estar buscando un catálogo, van a elegir un tablero con un determinado grado de protección, ese grado de protección, de acuerdo a lo que ustedes pensaron que es la fábrica, bueno, va a ser a lo mejor un poco más crítico, un poco menos crítico, con respecto a la entrada de grado de entrada de polvo, la entrada de partículas, la entrada de agua. Entonces, ustedes van a elegir un tablero con un determinado IP. Y ese tablero lo van a ir a ubicar en algún punto de la planta, sea su tablero principal o su tablero secundario. Para ubicar ese tablero, lo primero que van a hacer es ubicar ese tablero en lo que nosotros denominamos el centro de carga. Es en el lugar, digamos, donde es más conveniente inyectar potencia. Ya vamos a ver cómo nosotros después en los cálculos determinamos y encontramos eso que llamamos baricentro de carga. Entonces, nosotros vamos a hacer un análisis desde atrás hacia adelante, es decir, vamos a determinar primero cuál es el baricentro de carga de nuestros tableros seccionales. Una vez que encontremos los baricentros de carga, es decir, los lugares más convenientes, desde donde me conviene inyectar potencia a ese sector, veo si ese lugar donde me dio por cálculo, que es el lugar más conveniente teórico, es un lugar que realmente yo pueda poner el tablero. Para eso voy a ver eso que tienen como ubicación de tablero. Veo que ese lugar sea seco, que tenga ventilación, de fácil acceso, que esté iluminado, que se puedan hacer tareas de mantenimiento, que la persona vaya a poder operar con libertad. Entonces, si yo veo que ese lugar donde me dio el tablero, el baricentro de carga, es un lugar que cumple con esos requisitos, bueno, lo ubico ahí. Ahora, supónganse que al tablero les da en el medio de un pasillo, ustedes no pueden poner el tablero en el medio del pasillo. Lo van a tener que correrlo y desplazar hacia algún lado. Entonces, obviamente que van a elegir cuál es el lugar más conveniente para ubicar ese tablero. Generalmente siempre recurrimos a lugares donde nos queden cómodos y que sean de muy fácil acceso. Aparte, obviamente, que sean secos, que sean iluminados, que tengan ventilación. Entonces, con eso voy a ubicar mis tableros seccionales. Una vez que yo ubiqué mis tableros seccionales, ya esas van a ser las cargas que yo debo alimentar desde mi tablero general. Y esas serán las referencias para ver dónde después ubico mi tablero general. Entonces, el tablero general lo ubico siempre también, siguiendo los criterios que ya vimos con los tableros seccionales. Primero, determinando un baricentro de carga, y después, viendo que en ese baricentro de carga sea un lugar que cumpla con estos requisitos para ubicar. Entonces, cuando ubico los tableros, lo primero que pienso es cuál es el lugar técnico ideal para inyectar potencia a eso que quiero alimentar. Y después veo si ese lugar cumple con estas características para poder ubicarlo ahí. Si no, lo desplazamos algún par de metros hacia un lugar que cumpla medianamente con estos requisitos. En el caso que manejen potencias muy altas, nosotros ya conocimos y hablamos el año pasado de las celdas. Si yo tengo que manejar niveles de media tensión o niveles de baja tensión, pero con corrientes muy grandes,
ya un tablero no me brinda los niveles de seguridad y de operación suficientes para poder hacerlo con este tipo de elementos. Entonces ya tengo que recurrir a algo más complejo, algo más caro, como es una celda. Una celda me permite hacer lo mismo que me permite hacer un tablero, simplemente que la celda siempre tiene un solo elemento operacional. En una celda vamos a encontrar un interruptor, o un seccionador, o una medición. En un tablero yo puedo tener medición, puedo tener interruptores, puedo tener seccionamientos, porque manejan potencias mucho menores. Las celdas, bueno, hay de distintos tipos, pueden ser interiores, pueden ser exteriores, los tableros son todos interiores. Voy a tener en esa celda una esquematización del circuito que maneja y de dónde va a estar interviniendo ese elemento que está dentro de la celda. Por lo tanto, si ustedes compran el nivel de media tensión, seguramente van a tener una celda de medición de media tensión y una celda de control o con un interruptor en el nivel de media tensión. Y esa celda después alimentará a su tablero general de baja tensión. Y desde allí, desde esos tableros de baja tensión, ustedes alimentarán al resto de los tableros seccionales que tienen las distintas partes del circuito. Siempre cuando alimentan partes importantes, como tienen en la planta ustedes, que a lo mejor tienen zonas de producción muy grandes, piensen en esto. Ustedes podrían tener un solo tablero, pero si tienen un solo tablero seccional de esa parte, pero si tienen un solo tablero seccional que alimenta una cantidad importante, maneja un determinado, un valor muy importante de potencia, puede ser que si después tengan que hacer mantenimiento sobre ese tablero, todo lo que dependa de ese tablero se queda sin energía. Entonces siempre es conveniente diversificar y tener varios tableros para poder alimentar. Mira, Ramiro, cuando estamos hablando de corrientes de más de 200, 300, 400 amperes, y ya estás usando, en media tensión utiliza celdas, no hay vuelta. En media utiliza celdas. Y en baja, cuando tenés corrientes que están superando ya esos valores, quizás tengas que ya pensar en celdas. Porque ya tableros no es tan sencillo. Entonces, a lo mejor hasta 500 amperes podés usar un tablero ya, si estás más arriba de eso, es un poco más complicado. ¿Está bien, Ramiro? Más o menos como para que tengas esa referencia. No hay un límite que te diga, bueno, hasta acá. O sea, no hay nada que te diga hasta acá. Pero bueno, es una cuestión de criterios. El criterio, lo menos que tengo más o menos eso. En lo que son los equipos de protección y maniobra, nosotros ya también estuvimos viéndolos el año pasado. Nosotros no vamos a hacer cálculos, vamos a hacer una selección a través solamente de corrientes nominales, no vamos a hacer selectividad, simplemente la única selectividad que vamos a hacer a través de las corrientes que va a manejar el circuito. Entonces, si nosotros tenemos que proteger un circuito que maneja una corriente, por decir, de 50 amperes, yo lo que voy a colocar ahí, cuando elija, es un fusible, o una llave termomagnética, o un interruptor automático, capaz de interrumpir ese nivel de corriente. ¿Está bien? Es lo único que vamos a hacer para seleccionar. Ya en el cálculo sí, después vamos a ver una cuestión de, vamos a calcular algunas de manera bastante sencilla, unas corrientes de cortocircuito, para asegurarnos que cuando dimensionemos la instalación, esa instalación, en caso de trabajar en condición de falla, lo puede hacer sin que la instalación sufra algún tipo de daño. Entonces, vamos a proteger, o estos elementos que vamos a colocar de protección van a abarcar estos tipos de fallas que nosotros ya conocemos, que son la sobrecarga, los cortocircuitos y las fallas de aislación. Vamos a utilizar interruptores automáticos de potencia, que nosotros ya los conocemos. Estos interruptores nos van a proteger tanto de cortocircuitos como de sobrecargas. Estos van a estar ubicados dependiendo de la instalación. Seguramente esto acá que tienen es un interruptor muy pequeño, pero hay interruptores más importantes, colocados en tableros principales o en tableros seccionales. Vamos a tener llaves termomagnéticas para proteger nuestras instalaciones. Ya las vimos cómo actúan, sabemos que actúan ante sobrecargas a través de
un bimetálico y un relé magnético contra cortocircuitos. Vamos a tener en nuestras instalaciones interruptores diferenciales. Recuerden que estos interruptores en general los vamos a ir colocando y vamos a tener de ellos hasta determinadas potencias. Para potencias muy grandes no los vamos a tener, por lo menos estos que nosotros disponemos para poner en tableros. Si no, ya lo que tenemos que tener es un interruptor con disparo a través de relé. Para potencias muy grandes, nosotros cuando vimos el año pasado cómo operaban en lo que son las redes de distribución, veíamos que teníamos una celda, en esa celda teníamos un interruptor. Que ese interruptor lo que tenía era asociado determinados relés que eran los que estaban censando los distintos tipos de falla que podían producirse en la red. Entonces podíamos llegar a tener un relé diferencial, un relé de tierra, un relé termomagnético, es decir, distintos tipos de relés que censan. Y esos, cuando detectaban una falla, le daban la orden al interruptor para que disparara. En general no creo que les pase eso a ustedes. Ustedes van a tener una instalación más pequeña y van a ir colocando en cada uno de sus tableros seccionales interruptores diferenciales, llaves termomagnéticas, o guardamotores. Los guardamotores son los elementos que me permiten proteger a un motor teniendo un disparo muy similar a lo que es una llave termomagnética. Bueno, no hace falta que me explaye en lo que es el funcionamiento del interruptor o diferencial, ya lo vimos el año pasado. Ustedes saben que este tipo de protección dispara en caso de que se produzca una fuga o una corriente. Esto es lo que les comentaba recién. Existen guardamotores. El guardamotor es como si fuese una llave termomagnética, lo mismo. Nada más que el disparo lo produce una vez que ya se extinguió la corriente de arranque del motor. Entonces, este tipo de protección me asegura que la corriente de arranque, esa corriente tan elevada que tienen los motores en ese instante, no me va a producir la actuación de la protección. Entonces, ustedes, este tipo de protección va a estar colocada en su último tablero, que es el tablero de máquina, que es el tablero que va a alimentar directamente a cada una de las máquinas que ustedes tienen en su instalación. Pueden llegar a tener o prever algún tipo de fusibles. Los fusibles, si los colocan, van a ser una de las protecciones primarias. La primera instalación, la primera protección que se van a tener en su instalación. Pueden o no tenerla. Siempre es interesante contar con un fusible, porque el fusible es un elemento que tiene un poder de corte muy alto. Entonces, en caso de que las protecciones que estén aguas abajo no sean suficientes, no tengan la capacidad de ruptura suficiente ante una determinada falla, el fusible me va a asegurar que va a producir la apertura del circuito. Y en lo que son seccionadores, el seccionador es un equipo solamente de maniobra, no es de protección. Pueden llegar a utilizarlo, a veces no es tan común utilizar un seccionador en una instalación, pero lo pueden llegar a utilizar de manera que yo pueda producir una apertura segura del circuito. Pero siempre el seccionador va asociado a un interruptor. Es decir, que yo tengo que tener un interruptor para poder abrir el circuito cuando se encuentra en carga, y una vez que el circuito está abierto, es decir, que no circula más corriente, yo ahí produzco la apertura del seccionador. Y con eso me aseguro que ese circuito se encuentra abierto y puedo realizar las tareas de mantenimiento de forma segura. Entonces, pueden llegar a utilizar algún seccionador en su instalación. Acá tienen algunos ejemplos de las formas en las cuales nosotros vamos a ejemplificar estos elementos en nuestro diagrama unifilar. Desde lo que es un interruptor automático de potencia, seccionador con fusible, un seccionador sin fusible y un interruptor termomagnético. Estos son los esquemas, la simbología que nosotros vamos a utilizar para ir reproduciendo cómo va a estar diagramado o hecho mi esquema unifilar, que va a representar a mi circuito eléctrico. Acá tienen un ejemplo de lo que sería un diagrama unifilar, desde una alimentación en baja, un punto de corrección de factor de potencia, vamos a hacer también un cálculo para corregir factor de potencia de la planta,
un tablero general, y ese tablero general, donde hay un interruptor automático de potencia, alimenta a 3 salidas. 3 salidas con un seccionador fusible, y después cada una de ellas con una protección automática. Obviamente que en lo que es la selectividad, esta protección, este interruptor automático es más pequeño que este general. De manera que si hay una falla en esta línea de alimentación, esa falla quede contenida solamente a esa parte del ciclo. En lo que son conductores, nosotros vamos a utilizar, o mejor dicho, en general se utiliza en las instalaciones industriales el cobre. Es mucho más caro que el aluminio. Pero las secciones que utilizamos para poder transmitir las mismas potencias en cobre son más pequeñas, ya que tiene un mejor grado de conducción. Nosotros vamos a tener conductores para lo que es la línea de energía, y después vamos a tener conductores para lo que son las puestas a tierras, y lo que son el caso de lo que son los conductores que se utilizan para lo que es la protección contra descargas atmosféricas. Todos los conductores que estamos utilizando son conductores con aislación. Ya no se utilizan más los conductores desnudos. Sí, vamos a seguir un determinado código de colores, o hay un determinado código de colores. Ustedes no es necesario en el cálculo que lo pongan, pero sí que lo conozcan. Si nosotros tenemos todo nuestro cable de puesta a tierra, ese cable de puesta a tierra tiene que, pues, de color verde y amarillo. Mientras que después vamos a asignar colores tanto para neutros y para fase. Pueden utilizar cables unipolares o multipolares. Eso va a depender de lo que ustedes, del criterio que ustedes tengan y lo que quieran elegir. Siempre el hecho de tener cables unipolares es más costoso. Pero, en caso que falle un cable unipolar, yo puedo estar trabajando, reparando solamente y trabajando sobre ese cable. No me hace falta desenergizar a los otros, ya que son todos cables aislados. En cambio, si yo tengo un cable multipolar, como algunos de estos que están acá, que tienen varios conductores, si a mí se me daña alguno de ellos, yo necesito a todos dejarlos sin energía para poder hacer o ejercer la reparación de ese conductor. Entonces, esto ustedes lo van a decidir. ¿Qué tipo de cable van a utilizar? ¿Si unipolar o multipolar? Dependiendo después si el sistema es trifásico, es monofásico y demás, bueno, será la elección del conductor que ustedes harán. Acá tienen la codificación en función de los colores para utilizar neutros, fases y la puesta a tierra. Y acá tienen como, bueno, esto ya lo vimos también el año pasado, como son las partes que componen a un conductor subterráneo. Estos son conductores de nivel de media tensión. Si es un conductor de baja tensión, simplemente es el conductor, la aislación y la cubierta exterior solamente. No tienen todos los otros componentes que vuelven mucho más complejo y más caro a un cable subterráneo en el nivel de media tensión. Y bueno, y acá es donde ya empezamos con el cálculo para hacer nuestra instalación de fuerza. Esto es lo que vamos a estar viendo en la clase que viene, donde ya vamos a cerrar el tema. Ahí vamos a ver paso por paso cómo es el cálculo, y van a ver que lo mismo que es con el trabajo de iluminación. Si ustedes pueden discutir, pueden acordar criterios y demás, van a ver que el cálculo es bastante sencillo, porque es ir siguiendo todas estas ecuaciones que yo les voy a presentar. Lo más difícil es esto que estábamos charlando, es de encontrar cuáles son los mejores criterios para decidir cómo va a ser su instalación. Quizás lo difícil es eso, imaginarse su instalación, imaginarse cómo va a ser, cómo la van a plantear, por dónde la van a atender, dónde van a estar ubicados los tableros. Entonces, lo primero que van a necesitar es identificar las cargas. Esta semana les voy a estar cargando en la UB cuáles son las cargas que tienen que utilizar por cada grupo, y en función de esas cargas que tienen que utilizar por cada grupo, después empezar a
a ir diagramando la instalación. Si vamos a comprar en función de la potencia que tenemos en el nivel de baja tensión, en el nivel de media tensión, si la instalación va a ser en bandejas, va a ser subterránea, si va a ser combinada, a lo mejor una parte subterránea, otra parte en bandeja, otra parte canalizada. Bueno, esas cosas que ustedes, no hay nada que diga que tenga que hacer de una determinada manera. Eso lo van a decidir ustedes como grupo. Ustedes como grupo van a decidir qué tipo de instalación quieren hacer. Hablemos rápido. ¿Preguntas? Sí. Se lo vamos a fijar nosotros. Esta vez no les vamos a dar la posibilidad a ustedes que nos digan qué fecha. Sí vamos a fijar la fecha, y como este año pasó que hay mucha gente cruzada de cursos y demás, vamos a fijar una fecha. Yo, cuando terminemos la semana que viene, les voy a decir qué día es. Ese día y horario va a ser el mismo para todos los cursos. Todos van a entregar el mismo día y a la misma hora. Sí, quédate tranquilo, Adriel, que no va a ser en una semana. Quédate tranquilo, no, quédate tranquilo. No, quédate tranquilo. Posiblemente no me tomen esta palabra, pero yo lo que estoy pensando, lo voy a hablar con el otro profe, lo que estoy pensando es darles 3 semanas. El que lo quiere entregar antes, lo entrega antes, por supuesto, pero ese va a ser el tope. Estoy pensando en ese tiempo, no más de eso. Sí, lo mismo ya, conmigo van a tener la clase que viene y después el parcial, y ya no más. Como no nos vamos a estar viendo, lo que vamos a hacer también, vamos a establecer algún día y horario, en ese tiempo, esas 3 semanas que ustedes van a estar haciendo los parciales, algún día y horario en donde nos conectemos y podamos despejar las dudas. No, por favor. Chicos, ¿algo más? Sí, profe, yo tenía una duda con el trabajo que tenemos que entregar. Sí. Viernes. Nosotros en la parte de oficina pusimos un cielo raso, Sí. y la altura de ese cielo raso es de 3 metros. No sé si digamos, estamos haciendo bien o... Es medio alto. Para una oficina es medio alto. A lo mejor con 250 hubiese estado bien. Ah, bueno. Lo podés bajar un poquito, Rocío, para que te dé a lo mejor más fácil el cálculo. Claro, y para la zona de calidad también, igual. Sí, mismo criterio, sí. Claro. Y otra cosa, la parte esa que queda como un pasillo de la fábrica, que está en las oficinas, que no hay máquinas ahí. Ahí también deberíamos poner luminarias. A ver, sí, la iluminación tiene que estar en todos lados, pero bueno, puedes tomarlo ese pasillo para no hacer una instalación aparte. Si está integrado, tomalo como parte del sector de producción. Claro. No lo calculés como pasillo. Bueno, listo, gracias, profe. Profe, yo tengo una duda también con respecto al TP de iluminación. Yo también. Cuando hicimos el cálculo de lumen, bueno, obviamente nos guiamos con la norma y eso nos dio todo bien dentro del rango. Pero en algunos casos, cuando hicimos el cálculo de punto a punto, por ahí en algunos valores se nos pasó de la norma un poco, no sé, por ejemplo, 100 lux. No hay problema. ¿No hay problema? O no sé, o 200 para lux. nada. No, está bien, Tomás, está perfecto. Bien. Es razonable que pase eso. Porque el problema es que lo hablamos, Tomás, la otra vez, cuando nosotros lo verificamos por lumen, y si yo lo hago punto por punto, me puede dar más. Suponete, el problema sería que me esté, suponete que habéis tomado 500 lux, y en el lumen te da 550, y en el punto por punto te da 10.000. Bueno, ahí sí hay un problema. Está bien. Sí, ahí sería un problema de grosso, digamos. O sea, a ver, algo está pasando con el método mío. En algún lado estoy errando, hay algo estoy haciendo que no está demasiado bien. Está bien, porque no puede dar tan distinto. No, tan distinto no. Pero sí, bueno, por ahí no sé si nos pasa 200 lux o... De 500 te dio 700, te dio 800, bueno, puede ser, porque a lo mejor, a ver,
nuestro cálculo es aproximado, cuando nosotros vemos las curvas y demás para tomarla ahí, bueno, es con nuestro ojo. O sea, Claro. yo siempre les digo, ahí cuando elegimos así sobre esas curvas, que no están, a lo mejor no la tenemos, bueno, es siguiendo el método de las manos oscilantes, cuando tenemos más o menos los valores que tomamos. Sí, sí, sí. Entonces, está bien. Nosotros intentamos armar una tabla ahí para que nos dé más o menos parecido. Bueno, porque está si no- genial. Está genial. Bueno. Te va a dar más parecido, va a ser más Claro. certero. Pero bueno, uno toma esas consideraciones. Ahora, por eso te digo, si te tenía que dar, si te da 500 y el otro te da 10.000, no, algo pasó. Bien, bien. ¿Tiene otra pregunta? Ya me olvidé. Ah, bueno, nada, y justamente esto venía al caso por la chica que preguntó anteriormente, me lo aclaró, que si en el pasillo podíamos tomar, digamos, como si fuese un sector de producción, porque por ejemplo nosotros ahí como era solamente de paso, no sé, creo que Es más, habíamos... Es más, Tomás, está siendo conservativo, porque el pasillo seguramente requerirá un nivel de iluminación menor. Claro, nosotros creo que nos había quedado, no sé, para que dé 300 lux, Está por bien. ejemplo. Tómenlo así. Bueno, Tómenlo así. perfecto. Profe, yo tengo una duda también. Gracias. Dale, Melissa. No por nada. Si decidimos luminarias empotradas, ¿podemos directamente empotrarlas, digamos, en la parte más baja del techo y no hacer el cálculo de H con la fórmula? Nos quedó todo bien, digamos, todos los puntos cumplían, no hay problema con la altura. El tema del calcular el tema de la altura es cuando yo lo voy a suspender para tener una idea de cuál es la mejor altura para suspender. Es una idea. Si el cálculo me da tanto y yo decido cambiarlo, poner otro, lo cambio. Claro, porque la mínima era una distancia mayor que la óptima, entonces era como que no Por había eso, problema. es una referencia que tengo eso, es una referencia, nada más. Bien, bien. Y el Después tema si yo de le la doy distancia... bolilla, perdón. ¿no? Si yo le doy bolilla o no, eso después... Perfecto. Y el tema de la distancia máxima entre luminarias no la encontramos en el catálogo del fabricante, así que lo calculamos con la fórmula que era 1,5 de H. ¿Está bien, no? Está bien, está bien. Bien, gracias, profe. Por nada. Bueno, chicos. Profe, disculpe, las tablas de reflexión en paredes, suelo y piso, si no las encontramos, si el fabricante no las encontramos en los catálogos, ¿podemos usar algunas estándar? Porque los buscamos por todos lados y... Sí, les dije que sí. Ah, No hay problema, buenísimo. usen eso. O unas que tengan el mismo dibujo, si fueran paneles, buscamos unas con un panel y otras que tengan Si fuesen colgantes. puntuales, sí, así. Exacto, buenísimo, gracias. Usen eso. Chicos, Profe. tengo una reunión ahora, así que si queda alguna más rápido, denle, pues si no tengo una reunioncita que entrar ahora. Sí. Nosotros en el caso del método punto por punto, los puntos intermedios nos vienen en lux, pero la uniformidad nos da 57%. ¿Hay algún problema en eso? O sea, no te escuché muy clara la pregunta, pero yo lo que entendí es que tu nivel de uniformidad en algún lugar te da el 57%, ¿puede ser? Sí, así es. Está medio bajo. Está medio bajo. Puede ser que tengas las luminarias con las proyecciones no muy, o estén muy alejadas, o estén en una posición que no haya una buena superposición. Podrías bajarlo un poquito a tu nivel de iluminación, bájalo si lo podés, porque a lo mejor mejoras la uniformidad bajándolos. Fíjate. Bien. Está medio bajo. Yo intervendría para levantarlo un poco, por lo menos llegar a un 70-75%. Perfecto. Gracias. No, pasillos ya dijimos, los pasillos, si los quieren considerar, los pasillos los consideran, y si no, los integran como parte de su sistema de producción. Alguien preguntó ahí en el chat. Alcancé a ver. Melissa. Chicos, recuerden entonces, viernes, 18 horas, manden el mail a esa casilla que tienen ahí en la UV con su trabajo de iluminación. Lo mismo si en este transcurso hay alguna otra cuestión que les quede, alguna duda, me pasan un correo y trato en lo posible de respondérselo lo más pronto posible. ¿Estamos? Si no, la semana que viene nos estamos viendo
para hacer nuestra última partecita de trabajo de fuerza motriz, y el parcial, porque acá también hago un mensajito por ahí, el parcial conmigo sí va a ser de toda esta parte que vimos, iluminación y fuerza motriz, y les voy a preguntar sobre lo que está en la filmita, sobre lo que hemos estado charlando. Alguna cuestión de esa, y alguna cuestión a lo mejor de algún cálculo, alguna cuestión práctica de estos dos trabajos, iluminación y fuerza. ¿Estamos? Gracias, profe. Gracias. Chicos, buena Gracias, semana, profe. cuídense. Los veo la semana que viene. Chao, chao.